Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos desde el libro del Deuteronomio. Ahora nos encontramos con este capítulo 28, la segunda partecita en que hablamos de las maldiciones, porque sabemos que dentro de esta estructura, la primera parte nos habla de las bendiciones y en la segunda parte de las maldiciones, que va del versículo 15 al 68. Nosotros habíamos comenzado y estábamos leyendo un poco cuáles son estas maldiciones y decíamos que se refieren directamente a cosas muy, muy concretas que hasta, digamos, en el sentido muy humanitario, en el sentido de que son consecuencias de cosas que nosotros no estamos realizando, pero en un sentido antropológico. Pero quiere decir que la defensa de la vida, mirado desde Dios, lo estamos mirando como una obligación de religarse a nuestra propia existencia, como siempre nosotros insistimos, ¿verdad? Porque la religión tiene que apuntar y apunta siempre al humanismo, es decir, el que es una persona religiosa siempre tiene que ser una persona muy humana, muy cercana, que busca siempre el bien de las personas, el bien de la comunidad. Para eso es la religión. Entonces la religión no es para ver angelitos o para ver no sé qué cosa, cosas extraordinarias o milagrosas. Algunos piensan que esa es la religión. Esa clase de religión, no. Esa no es por lo menos la religión de la Biblia. Cuando la Biblia te está hablando de milagros o te está hablando de sucesos que salen fuera de la realidad histórica, simplemente te están confirmando y afirmando que la presencia de Dios sobre ese factor histórico te demuestra el gran poder y la gran presencia de un Dios que quiere que las cosas funcionen, ¿verdad? Incluso el término misericordia que nosotros tanto utilizamos y lo ponemos por encima, la caridad, la misericordia por encima incluso de la justicia. Pero ¿cuál es la validez de esta misericordia? Nosotros decíamos también, solamente como analogía estamos poniendo para entender.
lo que significa aquí entonces el aspecto antropológico del buscar a Dios. Justamente la misericordia es cuando no funciona la justicia, te da una oportunidad. Soy misericordioso, la caridad, el amor. Te vuelvo a levantar porque moralmente no fuiste capaz de hacer algo. Entonces te vuelvo a estirar de ese barro, te vuelvo a sacar y te vuelvo a poner en el camino para que ahora te comprometas a hacer un camino de justicia. ¿Entiendes? Y así también aquí, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos que esa presencia de Dios es la que nos tiene que ayudar a humanizarnos. La presencia de Dios nos tiene que llevar y nos tiene que dar esa posibilidad de ser mucho más humanos, realizarnos como personas, realizarnos como criaturas para las cuales nosotros fuimos creados por Dios. Bueno, vamos a seguir un poco estas amenazas de maldición. Decíamos, habíamos leído hasta el versículo 24, el versículo 25 dice: el Señor te hará caer derrotado ante tus enemigos. Saldrás a atacarlo por un camino, por 7 caminos huirás de ellos. ¿Se acuerdan? Entonces, con eso habíamos concluido anteriormente. El versículo 26, tus cadáveres serán pasto de todas las aves del cielo y de todos los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Esta es una forma también, ¿verdad?, de decir que en esta situación ya nadie te quiere. Son consecuencias de que nadie ni quiere verte, consecuencias de que todos hasta te temen, ¿verdad? Porque ya no hay esa amistad, ya no hay esa cercanía. Entonces, ya posea, más o menos así, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos a esta expresión. El versículo 27 dice: el Señor te herirá con forúnculos de Egipto, con tumores, sarna y tiña, de los que no podrás curarte. El Señor te castigará con locura, ceguera y delirio, y andarás a tientas en pleno día, como anda a tientas un ciego, envuelto en la oscuridad. Nunca verás realizados tus proyectos, serás oprimido y despojado constantemente, y nadie saldrá en tu defensa. Cuando nosotros miramos estas cosas, no es que tenemos que estar mirando, como yo decía, insistía tanto, como un Dios que viene y te está castigando con cada cosita, ¿verdad? Ahora te voy a castigar con la tiña, como dice aquí. Ahora te voy a castigar con la ceguera. Ahora te voy a castigar con el delirio. No, no es eso, ¿verdad? Nosotros ya dijimos y volvemos a insistir que esto se refiere mucho a las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias. Y por eso dice: andarás a tientas en pleno día. Es una forma consecuencial de nuestra vida, de nuestras acciones, el cómo nosotros nos estamos comportando, cómo nosotros estamos actuando. Y por lo tanto, ciertamente que seremos despojados de todo, vamos a ser oprimidos por todos. Cuando nosotros miramos nuestro país o cuando miramos nuestra realidad, cualquiera de nosotros puede mirar esa realidad en la que se encuentra y tiene que hacer un poco un examen de conciencia, el por qué nos encontramos en esta realidad. Y entonces, entre comillas, digo, ¿esa es una maldición o esa es una bendición? Va a depender de cómo nos encontremos, pero es siempre consecuencia de qué cosa, de nuestras acciones, de cómo nosotros nos ponemos ante el Señor. Moisés es bien concreto sobre experiencias concretas de un caminar del pueblo. Entonces Moisés aquí, o por lo menos en la boca de Moisés, se está poniendo y se está diciendo cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tendríamos que actuar, ¿verdad? Y esto es interesante, ¿verdad? Y después encima dice luego, serás despojado constantemente. Serás despojado constantemente. Si uno quiere decir, como dicen muchas veces, estos que leen la Biblia así de forma literal, entonces podemos decir que nosotros somos también incluso ahora despojados constantemente, ¿verdad? Somos despojados constantemente. ¿Y por qué? Porque estamos en una situación de no acercarnos o de no aferrarnos a Dios. Pero aferrarse a Dios quiere decir que no tiene que haber más corrupción, mucha gente. No tenemos que más votar a esa gente, ¿verdad?, que solamente está robando al pueblo, a la gente, ¿verdad?, que no nos organiza nada el país, que no organiza. Siempre cuando uno va, yo por lo menos, ¿verdad?, como sacerdote tengo la posibilidad muchas veces de encontrarme así con gente que están en esferas muy importantes, ¿verdad?, del país o de los empresarios, etc. Uno habla con ellos y todos te dicen, qué difícil que es, padre, qué difícil. ¿Pero dónde poben hoy?
Vos tendrías que hacerlo. Ellos también te hablan como un pobrecito carretillero que no puede hacer nada, ¿verdad? Yo a él le puedo escuchar y puedo mirar así y decir, bueno, qué difícil es, padre. Bueno, yo a ese otro también le puedo entender, ¿verdad? Porque hay toda una rosca, como se dice. También ese que está allí muchas veces te dice, qué difícil, padre, qué difícil. Pero yo no quisiera que se le culpe al pueblo. O sea, yo teniendo las posibilidades, ¿verdad? Las llaves, por decir así, para cambiar, que después realmente diga, qué difícil. Bueno, pues está en tus manos. Quiere decir que nos cuesta también ser mártires, ¿verdad? En el sentido de luchar, de esforzarnos, porque sabemos que si no estamos en la rosca, enseguida te sacan de ese lugar, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Esta exposición en la Galería Arte Poli de Roma celebra el centenario del nacimiento de Juan Pablo II. Estará abierta al público hasta el 2 de abril de 2021, aniversario de su muerte. La exposición contiene varias reliquias del santo, por ejemplo, algunos mechones de su cabello o parte de la sangre derramada el día del atentado en la Plaza de San Pedro. Tenemos un alba, un purificador, objetos usados durante su pontificado. Por primera vez, la Fundación Juan Pablo II nos ha prestado manuscritos originales de 2 discursos de Juan Pablo II, pronunciados a peregrinos polacos en Roma. La exposición también presenta 23 fotografías tomadas por Alessia Giancarlo Giuliani. Este último participó en 103 de los 104 viajes de Juan Pablo II. Tuvo un acceso privilegiado a momentos de la vida del Papa polaco que pudo transmitir en sus fotografías, como este momento de recogimiento en Castel Gandolfo. Giancarlo Giuliani trabajó durante años para la revista italiana Famiglia Cristiana. Está especialmente orgulloso de esta fotografía única que tomó en la isla de Gorrea, en Senegal. Me las arreglé para tomar esa foto. El Papa, cuando me vio, sonrió y me guiñó el ojo, porque siempre ha tenido debilidad por los fotógrafos, la prensa y la imagen. Es precisamente este Papa, un hombre del pueblo, el que Giancarlo Giuliani vio y quiso que el resto del mundo viera. También lo capturó aquí con otra fotografía inédita del Papa polaco llevando en brazos a esta niña, y en esta escena junto a la Madre Teresa. Completan la galería las obras de arte de Albano Poli, fundador del proyecto Arte Poli, entre ellas esta réplica a pequeña escala del sufrimiento de Juan Pablo II que se encuentra en la Catedral de Ancona, en Italia. La exposición organizada por el proyecto Arte Poli, Museo dei Papi y Catholic Press Photo ofrece una mirada más íntima a la vida del Papa, cuyo profundo cuidado por la humanidad dejó su huella en todos los rincones del mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía y mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía y mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Oh Dios, qué grande tu gloria. Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda. Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos reflexionando con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos hablando de las amenazas de maldición. Y decíamos aquí
que, por ejemplo, cuando dice, nunca verás realizados tus proyectos, nunca verás realizados tus proyectos. Entonces, no lo tomemos simplemente como un aspecto que, ay, Sheka, Anis, a la rayo, ¿verdad? Yo nunca veré realizado mi proyecto. Aquí miremos incluso como nación, como país, como ciudad, como intendencia, como institución, no sé, donde uno quiera y donde uno esté. ¿Qué significa aquí? No yo solo nunca veré realizado mi proyecto, sino que refiriéndonos de que nunca vamos a salir como un proyecto país, digamos, un proyecto nación, nunca vamos a salir adelante si es que nosotros hoy no nos ponemos las pilas, ¿verdad? Y nos comenzamos a pensar, nos comenzamos a reflexionar y dejamos de lado todo lo que significa también esa corrupción, ¿verdad? Te casarás, dice, con una mujer y otro gozará de ella. Construirás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no recogerás sus frutos. Bueno, entonces aquí un poquitito, casarás con una mujer y no gozarás de ella. Tal vez porque te mueres en ese sentido, o si no también porque peyopoita en el sentido de que la cosa no va a funcionar. Cuando los proyectos no van, cuando nosotros no nos ponemos al frente y nos asumimos una responsabilidad. Y entonces, al final de cuentas, y bueno, nunca construimos nada, nunca construimos ninguna familia. Nunca somos capaces incluso de estar, de vivir, de alegrar, de caminar al lado de una mujer, o de un varón, de un hombre, ¿verdad? Tu buey, dice, será degollado delante de tus ojos y no lo podrás comer. Esto también, como una maldición. Tu buey será degollado delante de tus ojos y no lo podrás comer. Esto me hace pensar si nosotros hoy le tendríamos que poner una actualización, ¿verdad? Si tendríamos que actualizar, vamos a decir, San Juan Bosco, por ejemplo, en 1800, ¿verdad? En su época, él decía a los condes, a los ricos, dice, si ustedes no me dan su riqueza ahora y no me ayudan a darles de comer y a educarle a estos chicos de la calle, ellos vendrán con sus navajas y sus cuchillos y les van a robar lo que tienen y le van a dejar pelado a ustedes, ¿entienden? Denme su plata ahora para que yo pueda educarles, darle una buena formación y sacarles de todo lo que significa bandidaje. Mirá que Don Bosco era directo, ¿eh? Y eso yo hoy también tendría que decirle a cada uno de los que están con tanto dinero, ¿verdad? Que ni saben lo que tienen y al mismo tiempo son tacaños, son gente, ¿verdad? Que solamente se encierran en sí mismos, ¿verdad? Y que buscan solamente, no sé qué es lo que buscan también, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como se dice, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, ¿verdad? Entonces, es importante, esta tiene que ser una reflexión, porque la Biblia no es una cuestión mágica que te está diciendo, esto luego tenía que pasar y ahí te está pasando, ¿verdad? Sino que esto pasa, sucede, sucederá. Y te está diciendo aquí, tu buey será degollado delante de tus ojos y no lo podrás comer. Hoy en día, si queremos aplicarlo, ¿verdad? Así en una forma literal, abigeato, pongámosle, porque este sería como un abigeato, ¿verdad? Ante tus ojos, yucatalán de vaca, utalán en boriajúa, ¿se dan cuenta? Entonces digo, ¿qué podrás hacer? Ni vas a poder comer. ¿Pero por qué? Y porque cuando nosotros entramos en una situación de diferencia social muy grande, donde hay tantos pobres y donde hay una cierta cantidad de ricos, ¿verdad? Ciertamente que después esa clase social se deteriora, que después cualquier cosa, todo vale. Todo vale en ese sentido. Y esto te está diciendo, esta es una maldición. O sea, llegamos hasta una maldición cuando nosotros no hacemos bien las cosas. Esta es la maldición, consecuencia de nuestras acciones, de maldecir, maldición. Continúa. Tu asno será arrebatado de tu misma presencia y no te lo devolverán. Tu asno. Imagínense, el asno es uno de los instrumentos esenciales en ese tiempo, ¿verdad? Es tu coche, es tu camioneta, es tu carro, es tu camión, por decir así, el asno. Cómo uno se movía para mover las cosas, llevar las cosas, alzar, llevar, ir detrás, etc. Imagínense, te van a robar, te van a dejar sin asno. ¿Cómo podés actuar entonces? En tu misma presencia.
no te lo devolverán. Van a llevar en tu misma presencia. Como ahora también, ¿verdad? Los robos te están haciendo en tu misma presencia, te van y te atracan a vos, ¿verdad? Los famosos motochorros o todas esas cosas que se van y te aprietan ahí, te sacan tu celular o te sacan lo que sea, tu plata, tu billetera y se mandan a mudar, ¿verdad? Otro, tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y nadie saldrá en tu defensa. Nadie saldrá en tu defensa. Serán entregadas todas ellas. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos y tu vista se consumirá de tanto mirar hacia ellos, pero no podrás hacer nada, ¿se dan cuenta? Entonces aquí viene de una manera de expresar analógicamente que es un desastre, ¿verdad? Es una situación imposible de cambiar en este sentido, ¿verdad? Porque la corrupción, la forma de ser, el hecho de olvidarnos a Dios nos llevó a esta clase de convivencia y tenemos que convivir con esta situación. Entonces nadie saldrá en tu defensa, imagínense. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tu vista se consumirá de tanto mirar, dice hacia ellos, de tanto mirar, pobrecito, ¿verdad? Bueno, después dice, un pueblo que no conoces comerá el fruto de tu suelo y todo el producto de tus fatigas. Serás oprimido y explotado constantemente hasta volverte loco a causa de lo que verán tus ojos. El Señor te herirá con forúnculos malignos e incurables en las rodillas y en las piernas hasta la planta de los pies, hasta la cabeza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos.
Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sientes que no puedes seguir, que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea por ti, como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Te equivocas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos entonces nosotros reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 20.
28. Estamos hablando aquí de las maldiciones, pero siempre queremos entender que no es así una maldición directa en que Dios viene, se para y te va diciendo, bueno, esto voy a hacer contigo porque vos te maldigo por esto o por aquello. Sino que es un campo abierto que nos está diciendo, bueno, estas son las maldiciones, maldecir que nosotros recibimos a causa de nuestras propias acciones. Y eso es lo que tratamos de explicar un poco y de entender, ¿verdad? Cada una de estas expresiones. El Señor los deportará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne. Lo deportará. A eso que vos le pusiste aquí para que te gobierne. A una nación que ni tú ni tus padres conocían. Es decir, aquí lo van a deportar a alguien que ni ustedes conocen, ¿verdad? Un desconocido cualquiera. Y allí servirás a otros dioses, dioses de madera y de piedra. Entonces serán motivo de consternación y de burla en todos los pueblos a donde el Señor te conduzca. Hacia donde el Señor te conduzca. Es importante entonces lo que nos dice este versículo 36, ¿verdad? Es el Señor, ¿verdad? Quien está actuando, pero como consecuencia de nuestras acciones. Porque la presencia de Dios dentro de la gran libertad deja que nosotros hagamos y que asumamos nuestro compromiso. Sembrarás en tus campos mucha semilla, pero cosecharás muy poco, porque la devora la langosta. Plantarás viñas y las cuidarás, pero no podrás beber ni almacenar el vino, porque se las comerá el gusano. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre estas son las maldiciones que van cayendo. Cuando uno es muy egoísta, cuando uno no se da cuenta de que estamos en función de la comunidad, son estas las cosas que nos van sucediendo, dice, ¿verdad? Entonces es importante que demos pasos concretos en este sentido. Tendrás olivares en todo tu territorio, pero no podrás ungirte con aceite, porque se caerán las aceitunas. Tendrás hijos e hijas, pero no te pertenecerán. Tendrás hijas e hijos, pero no te pertenecerán, no serán tus hijos, porque serán llevados cautivos. Los insectos arrasarán con todos tus árboles y con todos los frutos del país. El extranjero que ve hacia el oriente, ¿qué cosa? Subirá cada vez más alto, mientras que tú caerás cada vez más bajo. Esto sí que es duro, ¿verdad? Tu enemigo que irá subiendo, y sin embargo tú que irás bajando. Vaya a Dios picopea, ¿verdad? Entonces que nos está como exigiendo demasiado. Bueno, el extranjero que viva en tu país subirá una vez más en lo alto, mientras que tú caerás cada vez más abajo. Él será tu acreedor y tú su deudor. Él estará al frente y tú detrás. Todas las maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta el extremo, ¿verdad? Te amasarán. Y por otra parte, por no haber escuchado la voz del Señor tu Dios, todo esto te va a observar, y observando los mandamientos y los preceptos que Él prescribió. Ellas estarán siempre sobre ti y sobre tus descendientes como una señal y una advertencia, por no haber servido al Señor tu Dios con alrededor y de todo corazón mientras lo tenías todo en abundancia. El Señor enviará contra ti en cambio del hambre y la sed, de la desnudez y toda clase de privaciones. Y Él pondrá en tu cuello el yugo de hierro hasta detenerte. El Señor alzará contra ti a una nación, lejana, que avanzará desde los extremos de esta parte de la tierra con la verdadera mitología. Entonces, aquí nosotros podemos entender muy bien cómo estas maldiciones son verdaderamente consecuencias de nuestra forma de actuar.
Porque si nosotros estamos convencidos y tenemos esa fe, si nosotros actuamos en cuanto a la bendición, si nosotros recibimos esa gracia, pero y es como un canal, ¿verdad?, que lleva esa gracia de Dios. ¿A través de quién? A través de la gente que está ahí, que quiere ayudar, que se pone las pilas, que hace de todo, ¿verdad? Pero para que llegue también, ¿verdad?, hacia los demás. El Señor alzará contra ti una nación lejana, se dan cuenta, que avanzará sobre los extremos de la tierra con la velocidad del águila. Será una nación cuya lengua no entiendes, un pueblo de aspecto a que no sentirá compasión del anciano, ni se apiadará del niño. Ella se comerá los productos de tu ganado y los frutos de tu suelo, hasta que quedes exterminado, porque te dejará solamente desprovisto de trigo, de vaca y también todo lo que nosotros encontramos aquí de ovejas. Pero esto en el fondo lo que quiere decir es la propia riqueza, ¿verdad? No compartida, acumulada simplemente. Entonces aquí viene como un castigo, ¿verdad? Subirá a todas las ciudades hasta que se cumplan esas murallas, hasta que se derrumben esas murallas. Atlas, esta muralla alta, e inaccesibles en que había depositado su confianza. Sí, Él te sitiará de todas las ciudades que estén dentro de la ciudad que es el Señor tu Dios. Bueno, aquí entonces tenemos, como se dice, mucha tela para seguir digiriendo, tenemos muchos elementos para seguir entonces estudiando. Pero claro, cuando aquí el Señor dice, alzará contra ti a una nación lejana, posiblemente aquí se está refiriendo, o si son los de Babilonia los que están escribiendo, entonces se está refiriendo al imperio griego, o al imperio también, ¿verdad?, de los Seleucidas, al imperio de Alejandro Magno, tal vez. Bueno, estas son entonces las posibilidades del conjunto hacia donde nosotros tendríamos que apuntar. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 28. Seguimos nosotros mirando un poco lo que nos dice el versículo 52.
Sitiará, dice, a todas las ciudades hasta que se derrumben esas murallas altas e inaccesibles en que había depositado su confianza. Sí, Él te sitiará en todas las ciudades que estén dentro de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y durante el asedio será tal la penuria que hasta los hijos, que hasta ellos, ¿verdad?, perciben, los hijos, las hijas perciben de generación en generación, van entendiendo, ¿verdad?, qué es lo que Dios está queriendo. El más fino y delicado entre los hombres de tu pueblo mirará con odio a tu hermano. Mirá que es el más fino. Quiere decir que aquí entonces las cosas no están ya funcionando. A la esposa que dormía en sus brazos y a los hijos que todavía le queden, para no compartir con ellos la carne de sus hijos, se la comerá él solo, porque ya no le quedará más nada en medio del asedio y la penuria que se reducirá al enemigo en todas sus ciudades, en todas sus ciudades. La más fina y delicada entre lo que podemos encontrar aquí es justamente lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Para no compartir con ellos la carne de sus hijos, se la comerá él solo, para no compartir, imagínense, se la comerá él solo, porque ya no le quedará más nada. El mediodía y el medio asedio que se está haciendo y la penuria que se reducirá tu enemigo en todas tus ciudades. La más fina y delicada entre las mujeres y tu pueblo, tan fina y delicada que ni siquiera se hubiera atrevido a pisar el suelo con la planta de sus pies, mirará con odio, ¿qué cosa?, al reposo y su corazón, a su hijo y a su niña, y se ocultará para comer la placenta salida de su seno, y a los hijos que dé a luz, porque estará privada de tono en tanto ellos puedan dar a luz. Y bueno, todas estas cosas entonces, la dificultad, el dar a luz, el traer la paz, el traer la serenidad, entonces siempre va a implicar, ¿verdad?, mucho empeño. Va a pedir de nosotros ese esfuerzo y esa lucha, ¿verdad?, para hacer presente justamente en medio de nosotros. Y ahora te viene y te dice directamente qué hay que hacer, cómo vamos a actuar. Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley, como están escritas en este libro, temiendo el nombre glorioso y terrible del Señor, tu Dios, Él te castigará a ti y a tu descendencia con calamidades extraordinarias. Serán calamidades grandes y persistentes, enfermedades malignas e incurables. Él hará recaer sobre ti todas las plagas de Egipto. Ahora hará recaer sobre ti todas las plagas de Egipto, esas que tanto te orientaron. Además, el palacio, así como nosotros encontramos, ¿verdad?, ¿cómo lo va a vivir? Porque estas son maldiciones, ¿verdad? ¿Y cómo entonces? O el pueblo, o el vulgo, o mejor dicho, toda la comunidad cristiana, porque a eso se está refiriendo. Entonces dice, Él te castigará a ti y a tu descendencia con calamidades extraordinarias. Serán calamidades grandes y persistentes, enfermedades malignas e incurables. Él hará recaer sobre ti todas las plagas de Egipto. El Señor te enviará todas las enfermedades y todas las desgracias que no están escritas en el libro de la ley. Imagínate vos, obédame todas las desgracias, porque se dan cuenta, porque esto responde al aspecto antropológico. La desgracia no es que hay una lista, ¿verdad? Estas son las desgracias que tienen que suceder, estos son los males que yo te voy a mandar. No. Cada uno, de acuerdo a cómo responde al Señor, después en su contexto histórico también, entre comillas digo, esa desgracia sucede, ¿verdad?, entre nosotros. Pero por esta situación bien concretita. Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley, como están escritas en este libro, temiendo el nombre glorioso y terrible del Señor tu Dios, Él te castigará a ti y a tu descendencia con calamidades extraordinarias. Serán entonces calamidades grandes y extraordinarias.
serán calamidades, ¿verdad?, persistentes, enfermedades malignas, enfermedad que viene y que nos dice verdaderamente lo que está sucediendo, ¿verdad?, como consecuencia de nuestras acciones. Entonces, qué lindo que es volver a entrar, qué lindo es volver entonces a mirar poco a poco en lo que aquí el autor deuteronomista está insistiendo. Está insistiendo después de una debacle, está insistiendo después de una situación del éxodo, está insistiendo entonces con el pueblo, ¿viste? Mirando siempre a la comunidad. Tenemos que cambiar, debemos cambiar. En la medida en que cambiamos, en la medida en que hacemos bien, se van a dar cuenta que todo irá mejor. Además, el Señor te enviará todas las enfermedades y todas las desgracias que no están escritas en el libro de la ley, hasta ser exterminado, hasta ser exterminado. Después de haber solo numeroso con las estrellas, entonces con todo esto, las estrellas del cielo, quedarás reducido a un pequeño número por no haber escuchado la voz del Señor. Qué interesante. Porque al comienzo era un pueblo elegido, ¿verdad? Al comienzo tenía todo, pero ahora de repente, en la medida en que comienza a ser infiel, comienza él a considerarse Dios, dice, se ha reducido a un pequeño número por no haber escuchado la voz del Señor, tu Dios. Y así como antes se complacía en hacerlos felices y numerosos, luego se completará en distribución, exterminará, y ustedes serán arrancados de la tierra donde van a encontrar para tomar posesión de ella. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos finalizando nuestro curso bíblico. Vamos a seguir posteriormente hablando más de este tema. Por hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.